Comenzamos el mes del Pride y tenemos invitados extraordinarios, gente que yo admiro demasiado, y en esta ocasión tenemos a Ricardo Baruch, con quien vamos a hablar sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre el VIH, sobre el estigma que todavía hay, sobre el acceso a la salud y muchísimas cosas más. Así que no te pierdas este capítulo. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Carrión. Estoy muy emocionado, muy feliz de la persona que tengo enfrente de mí. Es una persona que seguramente nos va a traer muchísimos aprendizajes. Ya ahorita estábamos platicando y hay muchas cosas que yo todavía le quiero preguntar. Hay muchas cosas que quiero saber sobre él, sobre su trabajo, sobre algunos temas que yo les tengo aquí preparados. Así que sin más preámbulos, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Ricardo Baruch. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz y muy contento de estar aquí contigo en este podcast. Muchas gracias por aceptar mi invitación, por venir, por esperarme ahorita que estaba entrando en crisis de que había perdido mi computadora. Pero muchas gracias. Gracias por estar conmigo hoy, por platicar conmigo, por traernos un poquito de lo que sabes a este sillón y tener esta conversación que seguramente va a ser muy, muy rica, muy buena. Claro que sí, y más en este mes del orgullo que pues siempre se presta para hablar de todos los temas que tienen que ver con la comunidad LGBTIQ+, así que pues con todo gusto vamos a darle. Oye, antes de empezar con todo el tema y antes de empezar a la plática así de fondo, me gustaría hacerte la pregunta que le hago a todos, la pregunta del millón, que es ¿quién es Ricardo? ¿Cómo te describirías? Pues actualmente me defino como pues soy un activista, soy un investigador, también soy un divulgador. Digamos que tengo un pie en cuanto a mi chamba en todos esos espacios, pero también pues soy una persona muy orgullosa de ser del centro sur de México. Yo nací en Oaxaca, pero digamos que durante mi vida he estado en Puebla, he estado en Veracruz, he estado en Morelos y ahora estoy aquí en la Ciudad de México. Entonces, digamos que por muchas cuestiones, tanto familiares, personales, de trabajo, he dejado un poquito de mí en todos esos estados y me he llevado un poquito de todos esos lados conmigo. Y bueno, pues también soy una persona que le gusta mucho estar haciendo labores del hogar, que es un poco obsesiva con ese tipo de situaciones. Me gusta mucho pues trabajar y estoy muy apasionado con las cosas que hago relacionados con la comunidad, con la salud, con el tema, más recientemente con el tema de uso de sustancias y la reducción de riesgos y daños. Entonces, pues no sé, creo que a grandes rasgos es un poquito de lo que hago. Y bueno, soy doctor en salud pública, he trabajado muchos años, digamos que en estas áreas de la salud pública relacionadas con, por un lado, la investigación, pero también todo el tema de la divulgación de estas situaciones y también con materia de las políticas de salud, de involucrarme, digamos que en esta parte de luchar porque tengamos pues un mayor reconocimiento de nuestros derechos y también un mejor acceso a la salud. Me parece muy interesante todo esto. Eres un estuche de monerías, haces demasiadas cosas. Oye, pero justo creo, y lo que me trajo a ti, que fue con lo primero que platicamos contigo, es como todo esto de la salud pública. Pero antes de esto, y ahorita con lo que me estabas comentando, me gustaría saber un poco sobre cómo empieza tu participación o cómo empieza tus ganas de incursionar en el activismo, de poder difundir información, de integrarte como a todos estos espacios. Pues mira, fue una situación personal que creo que me llevó a todo esto. Y fue cuando yo estaba terminando la prepa, empecé a tener una vida sexualmente activa y en una de esas ocasiones adquirí una infección de transmisión sexual. Y pues yo creo que como la mayoría de adolescentes y jóvenes en este país, pues por un lado pues tenemos como el miedo, la culpa, la vergüenza de ir a atendernos, pero por otro lado pues el desconocimiento de qué hacer al respecto. Uh-huh. Y afortunadamente, digamos que yo en ese momento vivía en Puebla. Cerca de mi casa había, pues yo cuando pasaba en el autobús camino a la escuela, veía que había como un lugar que decía, no
se apene, exija su condón, ¿no? En servicios amigables para jóvenes en salud sexual. Y dije, bueno, pues esto suena como justamente lo que yo necesito, ¿no? Entonces fui, pregunté si me podían revisar. Efectivamente había un médico muy buena onda que eventualmente, bueno, o sea, que sí, efectivamente me dijo que era lo que tenía, pero además me vio sin ningún... pues, sí, o sea, no me regañó. Sin estigma. Sin estigma. Entonces, y justo al final de la consulta me dijo, oye, este sábado tenemos como un taller para jóvenes sobre temas de salud sexual. Y yo no tenía como nada que hacer ese fin de semana. Entonces dije, pues, ¿por qué no? ¿No? Entonces fui y me gustó como esta cuestión de jóvenes aprendiendo sobre temas de salud sexual y reproductiva para después ser pares y diseminar ese tipo de información hacia otros jóvenes. Y digamos que ese fue como empecé, ¿no? En ese momento estaba más enfocado, por ejemplo, en cuestiones de educación sexual, de salud reproductiva, el tema de prevención del embarazo adolescente, también prevención de infecciones de transmisión sexual. Y ya digamos que esa participación en esta organización que todavía existe, que es la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar, MEXFAM, que está en varias partes del país, pues me llevó a involucrarme con otras organizaciones, con otros movimientos y eventualmente digamos que me involucré mucho más en el tema de personas LGBTIQ+, y también en el tema de salud de personas de nuestra comunidad y particularmente en cuestiones relacionadas con VIH, ¿no? Pero digamos que una cosa llevó a la otra y se fueron dando. Oye, de lo que acabas de decir hay muchas dudas o muchas preguntas que te quiero hacer. Principalmente, ahora, por ejemplo, lo comentabas, ¿no? Tú empezaste en la prepa y con toda esta... digamos que este miedo que nos causa de pronto como el acercarnos a preguntar con referencia a las enfermedades de transmisión sexual, porque tenemos como muy metido en nuestra cabeza y a lo mejor hemos año con año y ahora generaciones un poco más jóvenes que nosotros tienen a lo mejor un poco más de acceso a la información de lo que son y cómo tratarlas, pero me parece que sigue habiendo como todo este miedo y estos tabúes y estos como esta juzgarte de por qué, de que no, que nadie se entere, que qué vergüenza, que como yo, que es que no sé qué, y no nos acercamos a preguntar, y creo que ahí es de donde empieza como esta falta de educación, ¿no? De como me da vergüenza preguntar, mejor no sé. Entonces, ¿cómo ha sido para ti justamente como promover esa información y qué tan receptiva de pronto es la gente para entenderla? Sí, la verdad es que sigue siendo bastante complicado. Digamos que hoy en día pareciera que tenemos toda la información al alcance de nuestro teléfono inteligente, ¿no? Y entonces pues vemos videos en las diferentes plataformas o tan fácil como googlear algo que me interesa y ahí está, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, si hay algún servicio de salud específico para lo que yo necesito o si tengo dudas sobre una ITS y pues es más o menos sencillo encontrarlo, ¿no? Pero hace 20 años, cuando a mí me sucedió esto, pues realmente eran muy pocos los espacios donde uno podía encontrar eso. O sea, por ejemplo, de entrada había información en los libros de texto gratuito en las escuelas, no en la secundaria, en la prepa, pero era información muy específica, muy limitada y además muy heterocentrista, ¿no? No estaba pensada, por ejemplo, en el hecho de que habíamos personas que no estábamos teniendo relaciones heterosexuales, ¿no? Y por otro lado, pues también en ese entonces no había redes sociales todavía, ¿no? O sea, si nos acordamos, por ejemplo, que Facebook en realidad arrancó por ahí de 2007 y fue la primera así que ya explotó, pero antes de eso, pues no era como tan sencillo. Entonces, sí, en ese entonces, pues teníamos que literal ir picando un poco de piedra, ¿no? Ir a las escuelas a que nos dieran chance de tener algunas charlas, poner algún módulo de información en alguna plaza pública, ¿no? Por ejemplo, incluyendo las marchas del orgullo, que en ese entonces también eran, por lo menos en Puebla, eran muy incipientes, ¿no? Habíamos 200 personas marchando, hoy en día son más de 10,000. Pero bueno, eran esas situaciones donde pues claramente pues a uno le costaba mucho más trabajo. Hoy en día, como te digo, creo que ha ido evolucionando, pero eso no significa que las cosas sean tan fáciles para los jóvenes hoy en día. Por ejemplo, o sea, yo conozco chiques que están en la prepa, que también necesitan atenderse a una infección de transmisión sexual y también les sigue dando miedo a atenderse. Hoy en día, por ejemplo, también quizás si alguien me discrimina, si alguien me trata mal, yo sé que tengo el derecho, por ejemplo, de irme a quejar, puedo poner una queja por discriminación en algunas instituciones, pero en ese entonces eso no existía, ¿no? O sea, porque si yo me iba al IMSS o al ISSSTE a que me atendieran y el médico me decía, es que eso te pasa
por andar haciendo las cosas que haces, es que tú te lo buscaste, es que es tu culpa. Pues yo me tenía casi que aguantar todo este estigma y discriminación. Entonces sí ha habido avances, pero sigue siendo un reto muy complejo el poder obtener servicios libres de estigma y discriminación. ¿Pero por qué crees que se deba a esto? O sea, ¿qué crees que sea como una de las razones principales por las cuales el estigma es algo que no podamos romper? Obviamente es algo generacional y a lo mejor, por ejemplo, el hecho, lo pienso yo, desde mi punto de vista podría ser que a lo mejor el hecho de que no se hable de sexo en casa y que igual como decías hace un rato, que sea tan heteronormado también el tema, porque pues una persona siendo de la comunidad, un hombre gay o etcétera, o sea, tú lo puedes sentir que si aún así no se habla de sexo en casa y por ejemplo, hablando de papá, mamá, entonces mucho menos me van a poder entender o les va a ser tan a gusto poner el tema si yo soy una persona de la comunidad, ¿no? Claro, y además creo que una de las principales razones que seguimos arrastrando hasta la fecha es el estigma relacionado con el VIH y el SIDA, ¿no? O sea, las personas que de nuestra edad, probablemente nuestros papás, pues crecieron, ¿no? En una etapa en la que pues el VIH todavía era considerado una enfermedad mortal, ¿no? O sea, cualquier persona en los 80 sin acceso a medicamentos que adquiría VIH, pues la mayoría estaban, digamos, entre comillas, destinados a morir y desafortunadamente, pues muchas de esas personas eran precisamente personas de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, durante los 90s, los 2000s, pues seguimos teniendo esta idea de, eres gay, entonces seguramente te va a dar SIDA y seguramente te vas a morir, entonces, y seguramente es un castigo divino. Entonces, incluso algunas personas como más progres, pues siguen teniendo también esta idea de que necesariamente está conectado. Entonces, creo que ahí empieza un poco esta idea de, bueno, no quiero hablar de sexo, pero si eres gay, pues mucho menos, porque pues tengo miedo que vayas a acabar como estos hombres gays del que vemos en las películas, pues muriéndose con un bajo peso, con cáncer en la piel, etcétera, lo cual pues afortunadamente ya casi no pasa debido por un lado, pues a que ya tenemos tratamientos más efectivos, pero también aquí hay una mayor conciencia respecto a la prevención y la atención. Entonces, sí me parece que, o sea, parte de este estigma es lo que sigue existiendo relacionado con el VIH, pero también en general relacionado con la sexualidad, ¿no? O sea, esta idea de, bueno, pues si la sexualidad está pensada como en un aspecto reproductivo de, pues mi hijo o mi hija, pues eventualmente va a ser papá, mamá, se va a casar, etcétera. Pero entonces esta idea de que pues va a tener relaciones sexuales no normativas, pues a muchas personas les sigue causando pues ruido, ¿no? Y esto incluso dentro de nuestra comunidad, ¿no? O sea, hay muchas personas que siguen pues tratando de reproducir estos modelos de que pues necesariamente las relaciones sexuales son para una pareja monógama con la que vas a estar toda la vida, y sabemos que la realidad no es necesariamente esa, ¿no? O sea, si hay quien lo quiere hacer y lo puede hacer, bien, muy respetado, sí, pero claro, también se tiene que reconocer que existen muchas otras formas de relacionarnos y pues también de tener, digamos que diferentes, tanto en cuestión de parejas y relaciones, pero también en cuestión del sexo. Y cómo, o sea, en esta situación me gustaría saber si, cómo empezar a ser más permisivo contigo mismo de poder entender tu sexualidad, porque me parece que muchas veces lo que sucede es que justo al tener como esta idea muy casada, y lo hemos visto, bueno, yo lo veo, a veces también lo veo en mí, de tener estas ideas súper heteronormadas, aún siendo parte de la comunidad, ¿no? O sea, aún siendo un hombre gay, a veces de pronto me encuentro a mí mismo teniendo como cierta percepción de ciertas sí, de ciertas posturas, de ciertas cosas que suceden en la vida muy heterocentristas, ¿no? Muy arraigadas hacia allá. Entonces, ¿cómo poder empezar a implementar como estas posibilidades a poder disfrutar de tu sexualidad y a siquiera, pues, conocer qué hay más allá? Digo, creo que no es sencillo, ¿no? O sea, porque como bien lo dices, en la familia, muchas veces en los medios de comunicación, pues se nos mete esta idea de que pues, solo hay una forma correcta de ser y de hacer las cosas. Y creo que es importante que voltemos a ver pues, que tenemos referentes de otras formas de relacionarse, tanto dentro como fuera de nuestra comunidad, y que lo más importante es siempre buscar que las relaciones sean éticas, ¿no? Y en este sentido es, bueno, o sea, si yo, por ejemplo, quiero tener sexo con múltiples parejas, pues estar
seguro, consciente al respecto y sobre todo pues no tener esta culpa, ya sea la religiosa, la familiar, la individual, respecto a estas otras formas de relacionarme, ¿no? Pero también pensando en, por ejemplo, las parejas abiertas, las parejas poliamorosas, ¿no? Que no son un fenómeno, por cierto, exclusivo de la comunidad LGBTIQ. Creo que ha sido más visible en nuestra comunidad porque tendemos a ser un poco más abiertos y más permisivos en cuanto a darlo a conocer un poco hacia afuera, pero en realidad pues los heterosexuales, las personas cisgénero, pues también lo han hecho desde toda la vida, solo que muchas veces no de una manera ética, es decir, no planteándolo con sus parejas, no planteándolo en cuanto a quiero experimentar otro tipo de situaciones, y entonces mientras uno sea consciente de que estas formas de relacionarnos no son malas, siempre y cuando pues haya también la apertura de hablar al respecto. Y justo hablando de tener esta apertura de hablar al respecto, me gustaría empezar a preguntarte sobre cómo tener estas pláticas y también estos cuidados, porque no solamente significa como pues vamos a experimentar, sino también entender pues los cuidados que hay que tener para poder experimentarlo también, ¿no? Claro, creo que esto que mencionas respecto a, bueno, el hecho de no querer, por ejemplo, expresar este deseo de que, bueno, quizás yo quiero tener sexo con otras personas o quizás yo quiero experimentar nuevas cosas y no lo podemos hablar, por ejemplo, con nuestros amigos, con la pareja, con la familia incluso, sin ser señalados, ¿no? Pero creo que esto es algo que definitivamente, al menos dentro de la comunidad, tenemos que, pues, abrirnos a escuchar nuevas posturas, ideas, y en ese sentido también el poder acceder a la información respecto a cómo cuidarnos, ¿no? Y esto hablando específicamente, por ejemplo, de VIH, de infecciones de transmisión sexual, que hasta la fecha seguimos siendo, o sea, particularmente hombres gays, bisexuales y también mujeres trans, seguimos siendo quienes concentran la mayor cantidad de casos de VIH e ITS tanto en México como en muchas otras partes del mundo, ¿no? Y esto no lo digo como por estigmatizar y que, que caiga esta carga sobre nosotros, sino más bien por el hecho de que, pues, al reconocer esta realidad es que tenemos que tener, pues, necesariamente, pues sí, cuidados extra, ¿no? En este tema de la prevención y poder conocer, por un lado, pues, por ejemplo, pues sí, desde que somos adolescentes, jóvenes, el uso adecuado del condón, el uso, por ejemplo, del lubricante, que se ha dejado un poco de lado, pero que es fundamental también para la prevención, pero también las otras nuevas tecnologías que tenemos acceso hoy en día, como por ejemplo la profilaxis preexposición, la profilaxis postexposición, e incluso pues el saber que existe tratamiento de VIH, la indetectabilidad, que también son formas de prevención de VIH y que pues también cada vez lo vemos con personas más jóvenes, tanto en México como en otras partes de América Latina, y por lo tanto tendríamos que estar hablando mucho más al respecto, es decir, aprovechar que ha habido estos avances biomédicos, aprovechar que aquí en México tenemos acceso a este tipo de tecnologías para la prevención y por lo tanto pues buscarlas y acceder a ellas, ¿no? O sea, todavía hay mucha desinformación al respecto, pero sí creo que nos toca particularmente a nosotros, pero también a las personas heterosis que quieran o puedan estar interesadas en este tipo de tecnologías, pues aprender un poco más y en dado caso, pues también acceder a ellas. Ahora me gustaría preguntarte justo en medidas de prevención, me parece que a veces no sabemos muy bien cómo normalmente cada cuánto hay que visitar al médico, qué tipo de justamente de tratamientos tomar, si vamos a hacer ciertas prácticas, cómo hacerlas. Entonces me gustaría preguntarte justo como ese tipo de medidas que deberíamos de tomar o que deberíamos estar conscientes de hacerlas. Claro, bueno, para empezar, creo que el uso del condón y lubricante sigue siendo como un método ideal y fundamental para la prevención tanto de VIH como de otras infecciones de transmisión sexual, porque de otras ITS en realidad, pues los otros métodos que ahorita voy a mencionar en realidad no protegen, no solamente el VIH. Entonces, pues el condón sigue siendo como un gran aliado, pero también hay que reconocer que muchas personas, tanto de la comunidad LGBTIQ+, como fuera de la comunidad, están dejando de usar condón por diversas razones. Aquí creo que no vale la pena meternos en ellas, pero independientemente de la razón, es bueno, si no vas a usar condón, existen otras alternativas, ¿no? O sea, para empezar, es muy importante que las personas que somos sexualmente activas nos hagamos pruebas de VIH y de otras ITS por lo menos una vez al año. En el caso particular de hombres gays y de mujeres trans, pues incluso
cada 6 meses, sobre todo si tenemos una vida sexual muy activa con múltiples parejas, y esto para poder pues, descartar el hecho de que tengamos algunas de estas infecciones, o si las tenemos, podamos atenderlas de inmediato, ¿no? O sea, la mayoría de ITS son curables si se atienden a tiempo y no tienen por qué causarnos un mayor problema. El problema, más bien, la cosa es que si no las atendemos de inmediato, algunas de ellas, como es el caso, por ejemplo, de la sífilis, de la hepatitis C, del VPH, pues sí pueden causar algunos problemas graves al mediano o largo plazo. En el caso de VIH, pues si me detectan el VIH, mientras más temprano lo detectan, es decir, mientras menor sea el tiempo que haya pasado desde que yo adquirí el virus hasta que empiezo, por ejemplo, a usar tratamiento, voy a tener una mejor salud, un mejor bienestar, y también voy a asegurarme que no transmito el virus a otras personas a través del tratamiento antirretroviral. Entonces, bueno, estas digamos que son las claves, o sea, como las básicas, ¿no? El uso del condón y las pruebas regulares de VIH y ITS. Ya después de esas vienen otro tipo de intervenciones, como es el caso de lo que comentaba hace un momento de la profilaxis preexposición, la famosa PrEP, que es una pastilla que básicamente uno se toma o se puede tomar de manera diaria o con un esquema reducido, dependiendo la persona, y que básicamente te protege de adquirir el VIH, y aún si tienes prácticas sexuales desprotegidas con una persona que tiene VIH y que tiene, digamos que la capacidad infecciosa, ¿no? O sea, la capacidad de transmitir el virus. Y también la profilaxis post-exposición, que es la que es básicamente como si fuera la pastilla del día siguiente para el embarazo, pero este es para el VIH, y en lugar de ser una sola pastilla, es un tratamiento que dura un mes, pero que de igual forma, digamos que previene que el virus se reproduzca en tu cuerpo en caso de que haya entrado durante una práctica sexual desprotegida, ¿no? Sobre todo pensando en la penetración vaginal, la penetración anal, que son realmente las prácticas sexuales en las cuales se puede dar realmente una transmisión del VIH. Me gustaría preguntarte, ahora que estábamos hablando sobre los estudios, sobre ir al médico, ¿qué tan, no sé si tengas esta información, pero qué tan común es que si la comunidad o se implementen como estos de ir cada 6 meses, ir un año a hacer todos estos estudios? O sea, no sé si hay algún tipo de acercamiento con diversas clínicas, etcétera, que podamos ver que genuinamente la gente sí está apostando por cuidar su salud sexual. Pues mira, las experiencias son muy diversas, ¿no? O sea, sí hay me atrevería a decir que hay un gran grupo de la población que tiene su salud y sus chequeos médicos muy regulares, que se hace pruebas, que está buscando, por ejemplo, vacunarse contra las infecciones de transmisión sexual para las cuales hay una vacuna, como es el caso de la hepatitis B, del VPH. Ahora que fue el brote de monkeypox hace un par de años, también hubo gente que buscaba abiertamente vacunarse y estar como con todas las medidas posibles para prevenir. Pero también hay muchas personas que todavía no tienen esta información, o que si tienen la información no necesariamente conciben el potencial riesgo que algunas de estas infecciones o que el VIH podría tener, ¿no? Entonces ahí es donde sí creo que todavía nos falta mucho trabajo para que todo el mundo se informe, pero por lo general, al menos entre hombres gays, bisexuales y muchas mujeres trans, sí tiende a haber un mayor cuidado también, porque muchas organizaciones de la sociedad civil, muchos colectivos, algunos medios de comunicación de nuestra comunidad, pues son muy enfáticos en hablar de estos temas más seguido, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres lesbianas y de los hombres trans, a veces quizás los cuidados en este caso en particular de salud sexual son menores, pero también los riesgos son menores, ¿no? O sea, aquí no es obviamente por discriminar o por tratar de dejarles de lado, pero, por ejemplo, los riesgos que tiene una mujer lesbiana de adquirir una infección de transmisión sexual o de adquirir VIH son muy, muy bajitos, ¿no? Comparados con los hombres gays, que es mucho más alto, ¿no? En el caso de los hombres trans diríamos que están más o menos en medio, pero eso no significa que no se deban hacer como algunos chequeos en general para estar seguros que estemos bien. Y por el lado de esto que mencionabas de las clínicas o los lugares de atención, aquí en México, por ejemplo, contamos prácticamente en todos los estados con alguna clínica
pública específica para VIH. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos las clínicas Condesa, pero en los estados también existen esto que se le llaman los Capacits o los SAIS, que son justamente clínicas para que las personas puedan ir a hacerse pruebas de VIH, para que en caso de tener VIH se puedan acceder a los tratamientos por ahí, y también a través de, por ejemplo, las personas que sean derechohabientes del IMSS, del ISSSTE, pues pueden acudir a las clínicas que les corresponden y en teoría deberían ya tener un servicio bastante amigable. Desafortunadamente no siempre es así porque pues por más que yo trate de capacitar al personal médico, al personal de enfermería, pues no falta el que tenga conductas LGBT fóbicas muy arraigadas y no podamos combatirlas, ¿no? Pero por ejemplo aquí en Ciudad de México incluso tenemos una clínica específica para la población trans que no solamente atiende temas de salud sexual, también atiende por ejemplo salud mental, temas relacionados con las terapias de reafirmación de género. Entonces afortunadamente sí vamos avanzando, aunque quizás no con el ritmo que quisiéramos para atender no solo VIH, no solo ITS, sino también otros temas de salud que nos tocan como comunidad. Justamente por esto me parece importante tocar este tipo de temas y entender sobre el acceso a la salud en general en este país. Lo hemos tocado de diferentes maneras y lo hemos platicado en diferentes posiciones y me parece que eso puede llegar a ser el principal enemigo, ¿no? El hecho de vivir en una zona rural, el hecho de vivir fuera de la ciudad, en el campo, donde no tienes una clínica a 20 minutos, donde no te puedes ir a hacer un chequeo porque tienes que transportarte hacia el otro lado, me parece que eso podría ser uno de los mayores impedimentos, ¿no? Porque al final de cuentas, lamentablemente, tener acceso a la salud en este país no es algo viable para toda la población, ¿no? Exactamente. Sí, sobre todo porque pensando, por ejemplo, específicamente en materia de VIH y ITS, es que existen estos lugares especializados que te mencionaba, ¿no? O sea, pero pues obviamente las personas LGBTIQ+, nos enfermamos también de gripa y de influenza y también nos da diabetes y también nos puede dar cáncer en el hígado, ¿no? Entonces, esto obviamente pues es algo que compartimos con el resto de la población en cuanto al acceso, ¿no? O sea, como bien dices, si yo soy, por ejemplo, una mujer trans que vive en una comunidad rural que está a 4 horas de la capital de mi estado, pues la posibilidad de que yo tenga un acceso completo a los servicios que necesito, pues es mucho más limitada. Y ya ni hablar, por ejemplo, si yo necesito hormonas para mi terapia de reafirmación de género, ¿no? Que, por ejemplo, eso es un tema que todavía no existe ampliamente en todos los sistemas públicos de salud. O sea, por ejemplo, si yo vivo aquí en Ciudad de México, pues voy a la clínica trans y probablemente sí me lo van a dar, pero si yo vivo, no sé, en San Luis Río Colorado, Sonora, es probable que no me lo den ahí y que incluso si voy a la capital en Hermosillo tampoco tengan digamos que ese servicio. Entonces ahí es donde sí creo que pues nos toca todavía como comunidad seguir exigiendo que haya obviamente los servicios específicos en cuanto a salud LGBTIQ+, pero también servicios en general, ¿no? Y eso lo vimos, por ejemplo, hace 2-3 años cuando en este país hubo pues un desabasto de medicamentos de diversos tipos, ¿no? Y pues muchas personas de nuestra comunidad salieron a las calles o salimos a las calles, ¿no? A exigir, sobre todo en materia de antirretrovirales para VIH, pero pues de paso estábamos exigiendo que realmente hubiera medicamentos de todo para todo el mundo, ¿no? Y ahí es donde también me parece que ahora que es mes del orgullo y que pues sí, obviamente tenemos que celebrar y que salir a las calles a visibilizarnos, pero también reconocer que sigue habiendo algunas luchas, incluyendo estas de el acceso a los tratamientos, el acceso a los servicios de salud y además al acceso con calidad y sin estigma y sin discriminación, porque esto es otra cosa, ¿no? O sea, quizás yo voy a ir a mi clínica del IMSS y me van a dar mi antirretroviral, pero eso no significa que quizás el médico me va a tratar de una buena forma, ¿no? O que la persona de farmacia no me va a discriminar y me va a llamar, por ejemplo, con mi nombre, previo cuando yo ya soy una persona trans que hizo una rectificación de su identidad, ¿no? Entonces sí hay muchas cositas ahí que tenemos todavía que exigir y que trabajar. Y me parece que eso también podría jugar en contra a la prevención de todas estas enfermedades, porque, o sea, poniéndome en esa situación, entrar en ese circo donde yo tengo que aguantar todos estos estigmas y opiniones ajenas y a lo mejor algún tipo de palabras ofensivas, etcétera, hacen que yo no quiera vivir toda esta situación y prefiera ahorrármelo, ¿no? Sí, o sea, definitivamente hay muchas personas que les ha pasado esto y por ponerte un ejemplo, algo que ha ocurrido mucho en los últimos 2 años
Aquí en México, pues ya tenemos acceso a la PrEP, a la profilaxis preexposición para el VIH en la mayoría de estados, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunas clínicas del IMSS, pues ya tenían, digamos que el medicamento ahí listo para que las personas que fueran a requerir PrEP se los dieran, pero muchos médicos no fueron capacitados al inicio y entonces pues llegaba la persona y decir, oiga, yo quiero que me den PrEP, y entonces el médico decía, pues, ¿qué andas haciendo? ¿Qué andas cogiendo con 20? ¿Te andas metiendo drogas? ¿Andas vendiendo tu cuerpo? ¿Sabes? O sea, como este tipo de cuestionamientos de, pues quizás sí, ¿no? O sea, y a usted no le interesa, ¿no? O sea, como que yo estoy viendo aquí porque me interesa mi salud, porque hay un medicamento disponible para que yo pueda prevenir el VIH, y usted por todos sus prejuicios no me lo quiere dar, ¿no? O me lo da pero de mala gana, cuando en realidad deberíamos agradecerle a la gente que está yendo a las clínicas a buscar PrEP, porque no solo están cuidando su salud, sino están cuidando la salud también de las personas a su alrededor con las cuales pueden tener contactos sexuales. Entonces ahí es el tipo de cosas que obviamente, pues afortunadamente cada vez son menos, ¿no? Y afortunadamente también tenemos las herramientas de que, por ejemplo, si eso me pasa, me lo hace un médico en mi clínica, pues yo puedo ir con el director de la clínica y quejarme y decirle, oiga, este doctor me acaba de decir tal cosa. O puedo ir, por ejemplo, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado o a la Nacional y poner una queja contra ese médico porque está violando mi derecho al acceso a la salud, ¿no? Entonces, pero pues muchas veces nos quedamos con los brazos cruzados y decimos, chin, pues me trató mal, entonces pues mejor ya no vuelvo y tampoco lo denuncio o me quejo, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que tomar también más estas herramientas legales y normativas que existen, pues para hacer valer este derecho y para que a la persona que venga después de mí no le pase lo mismo y le hagan lo mismo que me hicieron a mí. Claro. Oye, me gustaría ahora enfocarnos un poco más hacia VIH, porque me parece que todavía dentro de este tema hay muchas como lagunas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no sabemos y me parece, y lo primerito que me gustaría preguntarte es, poniéndolo en situación México 2024, ¿cuál es como la situación en general de cómo podemos ver cómo se está tomando ciertas prevenciones o el acceso siquiera a los medicamentos antes de irnos como hacia si existen o todavía no estigmas sino me gustaría empezar con esto, con el acceso a la salud en cuanto a VIH? Pues mira, aquí en México se calcula que más o menos existen unas 300,000 personas que viven con VIH. Y cada año más o menos se dan entre 5 y 10,000 nuevos casos, ¿no? Esto quiere decir que pues sí seguimos teniendo una cantidad importante, y de estos nuevos casos más de la mitad son de la comunidad LGBTIQ+. Básicamente en todo el país sigue habiendo tanto nuevos casos, pero lo bueno, digamos que la buena noticia es que desde hace más o menos unos 20 años ya tenemos acceso universal al tratamiento antirretroviral. Es decir, cualquier persona que vive con VIH, independientemente de si es derechohabiente o no del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, de Secretaría de Defensa Nacional, tienen o tenemos el derecho a acceder a medicamentos antirretrovirales en otros espacios, digamos que de los servicios públicos de salud, que actualmente están migrando hacia lo que le llamamos el IMSS Bienestar. Entonces sí tenemos acceso a tratamientos, pero a pesar de que tenemos este acceso, pues mucha gente nunca se ha hecho la prueba, y por lo tanto se calcula que más o menos 1 de cada 4 personas que viven con VIH no lo saben porque nunca se han hecho una prueba. Pero incluso algunas que ya se han hecho pruebas no han ido por el tratamiento, también relacionado con el estigma, la discriminación, con el miedo a que me vean en la clínica, con el miedo de que se enteren mis papás porque me ven ahí el frasco de pastillas. Entonces sí van muy, digamos que ligados estas cuestiones del acceso con el tema de derechos humanos. Pero digamos que sí tenemos acceso a tratamientos, sí tenemos acceso, por ejemplo, a estos medicamentos para la prevención, como es el caso de la PrEP y de la PEP, pero aún así sigue habiendo muchos factores estructurales que van desde la violencia, la discriminación por ser personas LGBTIQ+, por vivir violencia en nuestras casas, pero también cuestiones relacionadas con el hecho de no tener quizás acceso a algún servicio de salud, por las cuales pues sigue habiendo muchas personas que no están accediendo ya sea a la prevención o a la atención. Pero digamos que en teoría sí están disponibles ahí para todo mundo. Y en este caso, ¿cómo promover ese acceso? ¿Cómo promover o incitar a las personas a que vayan y se hagan los chequeos correspondientes? ¿Cómo promover dentro de la misma comunidad justamente pues sexo seguro, digamos?
Pues mira, creo que por un lado el trabajo que han hecho muchas organizaciones, colectivos, pero hoy en día también muchos influencers, personas que están en el mundo de las redes sociales, están haciendo un gran trabajo para decirle a la gente, oigan, esto existe, vayan y exíjanlo, porque pues se está pagando también con nuestros impuestos. En el caso, por ejemplo, del tratamiento, hay todavía mucha desinformación. Hay gente, por ejemplo, que piensa que el tratamiento es te causa muchos efectos secundarios, lo cual ya no es cierto, ¿no? O sea, hace 20, 30 años, efectivamente, los tratamientos para el VIH podían provocarte muchos efectos indeseables, ¿no? O sea, por ejemplo, lipodistrofia, problemas estomacales, que te sintieras mal todo el día, ¿no? Pero hoy en día, afortunadamente, se toma solamente una pastilla y esa pastilla casi no tiene efectos secundarios, ¿no? Entonces, tenemos que saber que está disponible, que es bueno y que es prácticamente gratis. Por otro lado, en el caso, por ejemplo, de la profilaxis preexposición que está disponible, pues muchas personas o no saben que existe, o si saben que existen también piensan que es muy complicado obtenerla, o a veces es por flojera o porque no quiero ir a formarme 2 horas al IMSS para que me den el medicamento. Entonces, pues digo, entiendo que también hay algunas barreras relacionadas con el sistema de salud, pero ahí es donde creo que pues tenemos que poner en la balanza, ¿no? ¿Qué es más importante, ¿no? O sea, quizás pues yo dedicarle un par de horas cada 2, 3 meses para ir por los medicamentos o pues ir y tener como una buena salud, o estármela jugando un poquito por no hacer esto y exponerme a que potencialmente después pues tenga que ir pues ahora sí por un tratamiento antirretroviral mes, con más chequeos, o sea, a dedicarle mucho más tiempo a este tema, ¿no? Entonces sí creo que ahí es donde tenemos que concientizar que vale mucho más la pena apostarle a la prevención, pero incluso si yo ya tengo VIH o si yo ya tengo alguna infección de transmisión sexual, pues asegurarme de, por ejemplo, tener una buena adherencia al tratamiento, de ir por mis chequeos, y en ese sentido ahí es donde sí creo que como comunidad tenemos que estar mucho más conscientes de que estos temas están mucho más cerca de nosotros y no debemos sacar el típico comentario en una bolita de amigos de que, ay, esa ya está bichosa y de que, ay, no sé qué. O sea, como este tipo de cosas sí creo que pueden afectar mucho, porque entonces yo no soy capaz de decirle a mis círculos de amigues, de decirle a la familia de, ¿sabes qué? Yo vivo con VIH, para que me apoyen, para que sean, digamos que una red, pues justo de apoyo para que yo pueda tener una buena adherencia, ir por pedir permiso en el trabajo cuando necesite ir por mis medicamentos, ¿no? O sea, sí son una serie de cuestiones que seguimos batallando un poco para llegar a ello, pero yo creo que sí estamos avanzando afortunadamente en esto. ¿Crees que se habla lo suficiente de VIH dentro de la comunidad? Yo creo que entre algunas personas sí, pero no lo suficiente, ¿no? O sea, sí me parece, por ejemplo, sobre todo que adolescentes y jóvenes que ya no les tocó, por ejemplo, esta emergencia del VIH, ¿no? O sea, digo, Claro. a mí, yo cuando empecé en todo esto, te digo, hace unos 20 años, justamente me tocó el final de este momento en el que, por ejemplo, tú ibas un día al antro y a los 15 días regresabas y decías, oye, y fulanito de tal, ¿no te enteraste? Se murió, ¿no? O sea, esto era una cosa que pasaba todavía muy seguido, desafortunadamente, en ese entonces, y ahora pues como pareciera que ya no pasa nada, que si te da VIH todo está bien, pues de repente siento que ya no se toma como tan en serio o ya no se busca tanta información, cosa que antes pues sí era como fundamental, ¿no? O sea, porque Claro, pues básicamente, pues sí, o sea, y no digo que el miedo fuera bueno, pero más bien el hecho de que supieras que estaba más cerca de ti también hacía que estuvieras como más involucrado, y ahora creo que no se habla lo suficiente. Que por cierto, estaba viendo esta nueva serie que se llama Tengo que morir todas las noches, que está buenísima y que justamente te pone en perspectiva cómo estábamos en México hace 40 años y cómo pues era el VIH era una parte pues casi que fundamental para la comunidad, ¿no? O sea, hoy digo, afortunadamente ya no lo es, pero eso no significa que no deba estar en nuestras conversaciones cotidianas, incluyendo el hecho, por ejemplo, de la PrEP, incluso, por ejemplo, algo que hoy en México pues está, digamos que yendo muy de la mano con el tema de los nuevos casos, tiene que ver con el uso de sustancias psicoactivas, particularmente el chemsex o chemsex, ¿no? O sea, el uso de ciertas sustancias como el cristal para las prácticas sexuales. Y entonces también tenemos que hablar mucho más al respecto, ¿no? O sea, no solo de VIH, sino también del tema de consumo de drogas, porque pues es algo que estamos viendo que está propiciando que haya muchos nuevos casos, tanto de VIH como de ITS. ¿Crees que dentro de la misma comunidad haya ciertos estigmas por los cuales no se habla de esto? Sí, definitivamente. O sea, creo que por un lado, o sea, irremediablemente
mantenemos un poco estos estigmas relacionados con el sexo, ¿no? O sea, o sea, yo conozco, por ejemplo, personas que todavía señalan y tratan de burlarse de las personas, por ejemplo, que acuden a un lugar de encuentro o que usan aplicaciones de ligue, ¿no? Cuando en realidad, pues esas son cosas que siento que ya son, pues, parte de nosotros, ¿no? O sea, y están en todo el derecho de usarlas o de no usarlas, de ir o no ir a estos espacios. Pero en el tema, por ejemplo, de sustancias, sí creo que es todavía mucho más el estigma, ¿no? O sea, porque quizás ciertas sustancias como aquellas que se usan en la fiesta, que si las tachas, que si el perico, que si los poppers, pues como que esas ya más o menos están, digamos que superadas, entre comillas, pero aquellas sustancias relacionadas con las prácticas sexuales, como es el caso del cristal, del G, de la keta, o sea, son cosas que tendríamos que estar hablando mucho más, sobre todo para cuidarnos, para saber cómo cuidarnos en caso de que una persona decida utilizar alguna de estas sustancias y no se ponga en riesgo, ¿no? O sea, lo ideal, sabemos que pues, lo ideal es que no se utilicen, pero pues, por X o Y razones, muchas personas en nuestra comunidad deciden o decidimos utilizarlas y lo mejor es saber qué cosas, por ejemplo, no tenemos que mezclar, qué cosas nos pueden pasar si consumimos o a qué servicios de salud yo podría acudir en caso de que eventualmente necesite ayuda al respecto. Y por ejemplo, en este caso, no me quisiera meter tanto justo en el tema del chemsex porque siento que es como un tema muy extenso y además siento que esto sería como otro capítulo muy bueno que podríamos platicar. Pero sí me gustaría preguntarte, ¿crees que esto, o sea, me parece que hubo un tiempo, al menos para mí, que entró como en mi conciencia lo que era la práctica, etcétera, fue como durante pandemia que como que sentí que existía más o era más presente. ¿Crees que esto de alguna manera se nos esté como saliendo un poco de las manos? Yo creo que todavía no se nos sale de las manos, pero sí podríamos ir para allá si no hacemos algo. O sea, sí creo que efectivamente en pandemia explotó el consumo de cristal en nuestra comunidad. Que ojo, no solamente ocurre en nuestra comunidad, también hay consumo de cristal allá afuera, o sea, en otros espacios heterosis, pero en otros contextos, ¿no? El caso es que yo sí estoy viendo amigos, conocidos, gente, personas que me escriben por redes sociales que me dicen es que no puedo dejarlo, necesito un servicio de rehabilitación, necesito un psicólogo, necesito hablar con alguien y poco a poco se han ido creando por las mismas comunidades algunos servicios, algunos espacios, pero incluso muchas organizaciones que trabajan asuntos LGBT, que trabajan asuntos de VIH, están pues teniendo que aprender de cómo trabajar con las personas que se acercan porque tienen un consumo problemático de cristal. Aquí sí, ojo, o sea, no todo el mundo tiene un consumo problemático, es decir, hay quien lo usa pues eventualmente, no tiene ningún problema, lo deja cuando quiere, pero justamente las características de esta sustancia hace que se enganche uno mucho y que además te puedas poner en riesgo justamente de bajar la guardia en materia de condón, de lubricante, de la PrEP, de los antirretrovirales y por ello es que muchas personas adquieren el VIH o si ya tienen VIH pueden tener pues, consecuencias en su salud derivadas de no atenderse por estar enganchado con la metanfetamina. Entonces, sí, efectivamente es un tema bien grande, pero que yo creo que ahora es un poco imposible separarlos del VIH, al menos dentro de nuestra comunidad, porque sí es algo que estamos viendo cada vez más seguido. Pero me gusta la manera en que lo dices, ¿no? Porque justamente no es por una cosa de no te drogues porque si no te va a dar VIH, sino justo por las reacciones, la manera de actuar, lo que te produce la droga, que hace que puedas hacer otras cosas que generen otro tipo de consecuencias como lo que podría ser el VIH, ¿no? O sea, no estamos hablando de que, o sea, justo como me gusta esta manera de no satanizar absolutamente todo, ¿no? Lo que hagas, sino simplemente entender como a conciencia cómo practicar ciertas cosas sin que se nos salgan de las manos, ¿no? Sí, algo que sucede muy seguido es que justamente, por ejemplo, un joven que apenas está saliendo del closet, pues nadie le ha platicado sobre las sustancias, no ha ni siquiera probado otras sustancias como la marihuana, como los poppers, ¿no? Y hoy en día entra directo, digamos que al cristal. Y si nadie le dice, oye, vete con cuidado con la dosis, no pierdas la conciencia, ¿no? Para que tú puedas estar en control. Y cuando me refiero a control, también incluye el control de, por ejemplo, decir yo quiero usar condón o decir yo me voy a tomar mi PrEP, ¿no? Para
para después tener prácticas sexuales, ¿no? Entonces ahí es donde digo, o sea, lo importante es justamente tener conciencia de que existen algunas prácticas de reducción de daños y de reducción de riesgos que nos permiten que, independientemente de si yo tengo un consumo de sustancias, poder cuidar el resto de mi salud, ¿no? Y eso incluye sí mi salud sexual, pero incluso que si mi salud de la piel, que si mis dientes, que si mi alimentación, ¿no? O sea, son cosas bien fundamentales que a veces pues no hablamos lo suficiente, y creo que pues sí tenemos que justamente por eso decir, a ver, y las personas que han decidido consumir sustancias pues pueden tener ciertos cuidados, y que si se les sale de las manos también el uso de sustancias, hay grupos de apoyo, hay servicios especializados, hay clínicas de rehabilitación que pueden ser amigables. También hay que decirlo, hay muchos lugares que no son amigables, ¿no? Y entonces ahí conozco gente que la familia los lleva a un anexo así terrible, donde nomás los van a torturar, y pues obviamente eso, más que servirte, te va, por el contrario, pues te va a hacer peor, y además muchas veces no te dan el medicamento, etcétera. Entonces por eso es que pues ahí hay que tener mucha conciencia al respecto, y ahí es donde siempre yo invito a la gente a que particularmente con nuestros amigues de la comunidad LGBTIQ+, pues hablemos de estos temas, ¿no? De la sexualidad, del VIH, de las drogas, porque irremediablemente son parte de nuestra vida, sea que yo estoy metido en algo de esto o no. Pero pues por lo menos para que las personas que eventualmente puedan llegar a necesitar apoyo tengan la confianza de acercarse a mí y decirme, oye, fíjate que me está pasando esto, ayúdame, necesito que me orientes, etcétera, y por lo menos saber pues a dónde poder dirigir a las personas. Aquí me gustaría hacerte 2 preguntas. La primera sería cómo generar estas conversaciones al respecto, y la segunda sería qué tipo de organizaciones o qué tipo de lugares serían los recomendables para acudir o para preguntar, para acercarse a esa información. Bueno, respecto a cómo abrir las conversaciones, creo que a veces puede ser, tenemos que normalizar ciertas situaciones, como así como yo puedo platicarte, si hoy vamos a comer de, oye, ayer fui al cine, también te podría platicar, oye, ayer fui a hacerme una prueba de VIH, ¿no? O sea, como, porque justamente es necesario que hablemos con mucho más naturalidad de estas cosas, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, a raíz de ciertos medios de comunicación, influencers que están sacando contenido, decir, oye, ¿ya viste el video de tal persona? Me pareció interesante, tú que sabes al respecto, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces es mucho más natural hacerlo de esa forma, así como ahorita te platicaba de esta serie, de Tengo que morir todas las noches. O sea, creo que es una forma buenísima porque se tocan justamente todos esos temas que ya ocurrían en México, en nuestra comunidad, desde hace 30 años. Pero por otro lado, sí creo que también que a veces hay que forzarlo un poquito, ¿no? O sea, porque algo que ha pasado muchas veces es que he visto incluso en mis círculos cercanos es que alguien, por ejemplo, nunca ha querido ir a hacerse la prueba, o alguien está teniendo un consumo problemático de sustancias, pero no lo dice, ¿no? Y como que tú ya te diste cuenta que algo está cambiando, algo es distinto, ¿no? Entonces ahí es donde, pues también creo que tenemos que ver con mucho más, con mucho menos estigma este tipo de cuestiones, de poderte preguntar, oye, ¿estás bien? O sea, he visto que estás metiéndote tal cosa, pues avísame si algo puedo hacer por ti, ¿sabes? Ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿dónde buscar apoyo? Existen organizaciones, afortunadamente, en casi todo el país, tanto gubernamentales como no gubernamentales, ¿no? O sea, por el lado del gobierno, los Capacits, las clínicas Condesa son los lugares ideales, ¿no? Que si algunas veces no pueden atender algún asunto, por lo menos te van a canalizar a otro lado, pero también hay muchas organizaciones en todo el país, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, algunas como Inspira Cambio, como AHF, que tiene varios centros en varias ciudades de México, y que si ellos igual no atienden cierta cosa, pues por lo menos te podrán decir, no, pues mejor ve con fulanito, ve con este otro. Y también hay que considerar que muchas de estas organizaciones pues están conformadas por personas de nuestra comunidad, y por lo tanto podemos tener a veces más confianza de poder platicar las cosas con ellas, pero también muchas veces no tienen financiamiento suficiente para dar servicios, o pues sí, quizás me van a cobrar alguna cuota de recuperación, y pues también creo que es importante estar dispuestos a apoyarnos mutuamente, ¿no? Porque pues muchas veces estas organizaciones son clave para que justamente este tipo de temas no se caigan, y además para hacer la incidencia, ¿no? De que los gobiernos implementen los servicios adecuados a los cuales debemos tener derecho. Antes de cerrar este capítulo, me gustaría preguntarte también, ¿qué crees que es lo que tendríamos que tener más en cuenta en este momento sobre enfermedades de transmisión sexual, principalmente VIH, dentro de la comunidad?
Creo que una de las cosas que es muy importante que la comunidad sepa es que hoy estamos viviendo probablemente el momento donde hay más infecciones de transmisión sexual de la historia, ¿no? O sea, sí tenemos un número récord, particularmente de sífilis, de casos de VPH, tenemos un incremento importante de hepatitis C, y esto no lo digo, o sea, con el afán de asustarte de no vayas y cojas porque seguramente te va a dar una ITS, sino más bien, o sea, sí están mucho más presentes de lo que pensamos, y a veces no importa si fulanito tiene 2 parejas sexuales en el último año o perenganito tuvo 20, si yo me cuido y tengo la información adecuada, pues tengo la posibilidad de no solo cuidarme a mí, sino también de cuidar a mi comunidad. Y por otro lado, creo que la otra cosa que tenemos que saber hoy en día es que existen este tipo de métodos de prevención como la PrEP disponible para pues por lo menos para los hombres gays, bisexuales, mujeres trans, y que pues tenemos que ir a buscarlos, ¿no? O sea, ellos quizás no nos van a traer el servicio acá, quizás sí yo tengo que ir a solicitarlo o a exigirlo, pero pues ahí está, ¿no? Final de cuentas es parte de nuestro derecho, se paga con el dinero de todas las personas que pagamos impuestos, y por eso es que también tenemos que estar conscientes de que es nuestro derecho también acceder a los servicios sin estigma y discriminación, y que si me llegan a hacer algo negativo, pues tengo también el derecho de irme a quejar a las instituciones, por ejemplo, el COPRED aquí en Ciudad de México, CONAPRED a nivel nacional, o las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como en los estados, ¿no? Entonces, usemos estas instituciones que están a nuestro servicio y que afortunadamente pues están muy sensibilizadas sobre las necesidades de nuestra comunidad LGBTIQ+, y pues qué mejor que hacerlo ahora en el mes del orgullo, que pues es cuando más visibles tenemos que ser. Claro, y algo que acabas de decir que me parece muy importante es que no es cuestión del número de parejas sexuales, ¿no? Porque creo que a veces de pronto tenemos esta idea o nos da miedo justamente hablar del número de parejas sexuales porque alguien nos va a juzgar, porque alguien me va a decir, pero de pronto, e incluso a veces como que nos deslindamos de la problemática porque es como, bueno, yo tengo la misma pareja sexual desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Claro, ¿para qué me hago la prueba? ¿Para qué me hago la prueba? Pero esto no nos deslinda de absolutamente nada. Exacto. Sí, o sea, yo conozco casos donde una persona ha adquirido VIH de su única pareja sexual en la vida, ¿no? Que fue la primera y con la que lleva 10 años, y conozco personas que tienen 100 parejas sexuales al año y llevan 20 años haciendo esto y no han adquirido una infección de transmisión sexual porque pues, tienen cierto tipo de cuidados, ¿no? Entonces, justamente no nos confiemos que esta cuestión del número de parejas es algo que nos da total seguridad, ¿no? Sino más bien, incluso si tú tienes una pareja estable, monógama, pues una forma también incluso de mejorar el vínculo es, oye, ¿por qué no nos vamos a hacer pruebas juntos? Y ya después decidimos qué tipo de prácticas sexuales queremos tener, poder tener este tipo de conversaciones éticas sobre si queremos de repente experimentar con otra persona, etcétera. Eso es muy importante, y creo que eso es algo que afortunadamente en las comunidades LGBTIQ+ estamos más dispuestas a hacer que en los heterosis. Me gustaría preguntarte, Ricardo, para ti, ¿cuál ha sido el aprendizaje más grande de todo este conocimiento que tienes sobre VIH, sobre enfermedades de transmisión sexual? ¿Qué es lo que para ti ha revolucionado tu manera de pensar, digamos? Yo creo que el tema de que dentro de la comunidad nos tenemos que apoyar, y el tema de que como pares tenemos que aprender los unos de los otros. O sea, muchas veces este tipo de conocimiento pues sí puede venir de profesionales de salud, y digo yo, o sea, a esto me dedico, pero más allá de ser doctor en salud pública, pues también soy un hombre gay que también coge, que también ha usado sustancias, y por lo tanto también tengo esta posibilidad de hablar contigo y con otras personas al respecto, y que esas personas, aunque no sean profesionales de la salud, tienen la posibilidad de hablar con sus parejas, con sus amigas. Entonces creo que conocimiento comunitario y esta transmisión, digamos que de la información dentro de nuestras mismas redes, dado que pues por lo menos antes no existían esa posibilidad de estar en los medios de comunicación, de estar en las redes sociales, y eso creo que ha sido de lo más importante que he aprendido, ¿no? Que este trabajo entre pares es fundamental, y que si no nos cuidamos entre nosotros, nadie más lo va a hacer. Ricardo, primero que nada, me gustaría agradecerte el tiempo de estar aquí. Muchas gracias por Gracias venir. a ti, Miguel. Y antes de irnos, igual me gustaría preguntarte cuál sería tu mensaje con el que te gustaría cerrar este capítulo. ¿Qué te gustaría que la gente entendiera sobre todo lo que hemos hablado, y principalmente sobre
más bien principalmente hacia la comunidad ahora que es el Pride, y que me parece que es muy importante no solamente externarlo hacia pues las festividades y hacia la visibilidad, sino también a procurarnos hacer comunidad genuinamente, a escucharnos a unos a otros, a incentivarnos, a cuidarnos también, que me parece que es algo muy importante y que no solamente depende justo de algunas instituciones y de clínicas y de como gente que se dedica a esto, sino también entre amigos y también entre personas que nos conocemos y extendernos como esa mano en cuestiones de información. Yo creo que en este mes del orgullo, además de la visibilidad que queremos darle al mundo sobre nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, también tenemos que visibilizar todos estos temas de salud sexual, de VIH, que también son parte de nuestra comunidad, y dejar de lado todos estos estigmas que desafortunadamente también muchas veces dentro de la comunidad seguimos repitiendo, ¿no? O sea, tenemos que dejar de estigmatizar y discriminar a la persona que con VIH, que tiene una infección de transmisión sexual, que necesita un tratamiento hormonal, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde mientras más nos apoyemos entre nosotros, y justamente en este mes donde queremos que todo sea amor y abrazarnos y todo, pues también abrazar esa diversidad relacionada con el estado de salud, ¿no? Así que pues si no lo hacemos nosotros, pues mucho menos lo van a hacer las personas allá afuera, así que pues tenemos que poner el ejemplo de que abrazamos esta diversidad, incluyendo en el tema de VIH. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Antes de irnos, me gustaría que nos compartieras dónde podemos encontrarte, si es que hay alguien que tiene dudas, que quiera platicar contigo, que quiera saber más de tu contenido, que es buenísimo, por cierto. Gracias. Me gustaría que nos explicaras dónde te encontramos. Claro, me pueden encontrar en las redes como, particularmente en X, antes Twitter e Instagram, como @baruchdom, Baruch con B de bueno. Y también pues participo en algunos medios de comunicación, como el programa La Verdrag de Canal 11, y tengo un podcast con otros colegas que se llama Disociades, la E con X, o sea, Disociads, donde hablamos justamente sobre uso de sustancias y la comunidad LGBTIQ+. Así que pues en cualquiera de las redes también, si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, o si algo puedo hacer para canalizarles con algún servicio en particular, pues me pueden escribir y yo respondo todos los mensajes que me llegan a través de redes. Y si yo no tengo la respuesta, por lo menos los mandaré con alguien que seguramente sí las tiene. Así que pues con toda la confianza pueden contactarme. Gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Miguel. Y ya saben que a nosotros nos pueden encontrar como Aprendiendo_Ser Humano en Instagram, Aprendiendo a Ser Humano en TikTok, Aprendiendo a Ser Humano en Spotify, en iTunes, en iVoox, en todas las plataformas, en Amazon Music, todas las plataformas donde consuman su podcast. Ahí nos encuentran, obviamente aquí en YouTube, para que se suscriban. Y si nos vieron o nos escucharon, nos vemos o nos escuchamos hasta el próximo capítulo.